Hola, hola, yo soy Vania Salazar. Y yo soy Johnny Mendívil. Juntos les damos la bienvenida a Millennial Inmobiliario, un programa donde aprenderás todo el rubro inmobiliario, además de que te traemos novedades, entrevistas y mucho más. Y yo sé que ya quieres saber qué tendremos el día de hoy para ti. El día de hoy tendremos unas entrevistas con un experto en derecho inmobiliario, además de tener una experta en derecho tributario. Y por supuesto también te traemos el bloque de Infórmate Inmobiliario. Vamos a ver la parte legal, la parte contable, tributaria, arquitectura, diseño de interiores, ventas, tantas cosas que vamos a ver en este programa y la verdad va a estar muy interesante, no se lo tienen que perder. Y todo esto lo vamos a ver en este bloque Infórmate Inmobiliario. Sin más que decir, vamos a ello. Hola a todos, soy Johnny Mendívil y hoy día quiero compartir con ustedes el impuesto de alcabala. ¿Qué es el impuesto de alcabala? ¿A quién le corresponde pagarlo? ¿Cuánto se paga? ¿Dónde se paga? Empezamos. Un poquito de historia. Alcabala es un impuesto muy antiguo, tiene origen musulmán. De acuerdo a la Real Academia Española, tiene origen árabe hispano. Significa dar, recibir, entregar. Este impuesto es del siglo XI y era el impuesto más importante en la Hacienda Real en la Corona de Castilla. Ahora vamos a buscar información sobre alcabala. ¿Dónde podemos encontrar información sobre el impuesto de alcabala? ¿Quién lo paga? ¿Dónde se paga? Veamos, vamos a entrar al explorador. Vamos a buscar información sobre el impuesto de alcabala. Para buscar información sobre el impuesto de alcabala, en este caso en Lima, vamos a ir a la página del SAT. SAT de Lima. Pero si no está en Lima y está en otra parte del Perú, en la municipalidad distrital. A ver, veamos información sobre alcabala, tributos, impuesto de alcabala. ¿Qué es el impuesto de alcabala? Es un impuesto que grava la transferencia de propiedad de bienes inmuebles, urbanos o rústicos, a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con reserva de dominio. Analicemos un poco este concepto, esta definición de impuesto de alcabala. Menciona que es un impuesto que da la transferencia de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito. ¿Qué significa que sea a título oneroso o a título gratuito? Cuando menciona que la transferencia es a título oneroso o a título gratuito, título oneroso es decir, cuando se fija un precio determinado. ¿Y qué significa cuando menciona a título gratuito? A título gratuito es que no existe un precio determinado. Por ejemplo, el recibir un inmueble por herencia. Es a título gratuito. También menciona que grava la transferencia de propiedad de los inmuebles urbanos o rústicos, cualquiera sea su forma o modalidad, pero no menciona cuáles son esas formas o modalidades. Esas formas o modalidades pueden ser compra-venta, permuta, dación en pago, prescripción adquisitiva de dominio, aporte a sociedades, entre otros. Ahora, la venta con reserva de dominio también hace mención para lo que corresponde el pago del impuesto de alcabala. La venta con reserva de dominio lo encontramos en el Código Civil en el artículo 1583. ¿Qué menciona que es la venta con reserva de dominio? Dice, compra-venta con reserva de propiedad. La compra-venta puede pactarse que el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado todo el precio o una parte determinada de él, aunque el bien haya sido entregado al comprador, quien asume el riesgo de su pérdida o deterioro desde el momento de la entrega. El comprador adquiere automáticamente el derecho a la propiedad del bien con el pago del importe del precio convenido. A pesar de que una transferencia de bienes inmuebles se haga a través de una compra-venta con reserva de propiedad, corresponde al comprador el pago del impuesto de alcabala. Volvemos con la página del SAT. Ahora
¿Dónde debo pagar el impuesto de alcabala? Menciona aquí, si adquiere un inmueble ubicado en cualquier distrito de la provincia de Lima, le corresponderá efectuar la liquidación y el pago del impuesto de alcabala en el SAT. Acá estamos hablando de Lima, se puede pagar en el SAT, pero también hay notarías que se encuentran afiliadas al SAC y se puede pagar ahí el impuesto de alcabala. ¿A quién le corresponde pagar el impuesto de alcabala? El impuesto de alcabala le corresponde pagar al comprador o adquiriente del inmueble. ¿Y cuánto hay que pagar? De acuerdo a lo que menciona esta información, menciona, la base imponible del impuesto es el valor de la transferencia, el cual no podrá ser menor al valor de autovalúo del inmueble, correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia, ajustado por el índice de precios al por mayor para Lima Metropolitana. A esa referida base se le aplicará la tasa del impuesto correspondiente al 3%. No está afecto al pago del impuesto de alcabala el tramo comprendido por las primeras 10 unidades impositivas tributarias del valor del inmueble. Vamos con un ejemplo para conocer cómo se calcula el impuesto de alcabala. Veamos, el valor de transferencia son 100.000 soles. El valor de la transferencia no podrá ser menor al valor de autovalúo. A ese valor de la transferencia se le resta, se le deduce 10 UITs, 10 unidades impositivas tributarias. Considerando que la unidad impositiva tributaria para este año 2020 son 4.300 soles, entonces estamos hablando de 10 por 4.300, son 43.000 soles. 100.000 menos 43.000 da como diferencia 57.000. El impuesto de alcabala es el 3% de 57.000 soles. Da como resultado 1.710. A ver, regresamos y dice, ¿hasta cuándo hay plazo para efectuar el pago? El pago del impuesto de alcabala debe realizarse hasta el último día hábil del mes siguiente de efectuada la transferencia. En caso contrario, se aplicarán intereses moratorios. El pago del impuesto de alcabala es al contado. Ahora, ¿qué requisitos se tiene que cumplir para pagar el impuesto de alcabala? Para la liquidación del impuesto de alcabala, en este caso la responsabilidad es del comprador, tiene que presentar lo siguiente: exhibir documento de identidad de la persona que realiza el trámite, en este caso es el comprador, presentar copia simple del documento en que consta la transferencia de propiedad y copia simple del autovalúo del año en que se produjo la transferencia. Ahora, ¿en todos los casos de transferencia de inmuebles corresponde pagar el impuesto de alcabala? No corresponde pagar el impuesto de alcabala cuando se trate de la primera venta realizada por el constructor. Analicemos un poco qué significa primera venta realizada por el constructor. Dice acá, la primera venta de inmuebles que realicen las empresas constructoras. Ojo, menciona empresas constructoras. No se encuentra afecto al pago del impuesto de alcabala. El comprador no va a pagar alcabala cuando adquiere la primera venta realizada por el constructor, salvo en la parte correspondiente al valor del terreno. Ahora, ¿qué se tiene que presentar para que el comprador no pague el impuesto de alcabala? Porque habla de empresas constructoras. Si es una empresa constructora, y eso no está en la norma, eso está dentro de políticas del mismo SAC, cuando se considera una empresa constructora. Dice acá, en el caso de primera venta efectuada por una empresa constructora, presentar ficha RUC donde señale que su actividad económica es construcción de edificios completos o construcción de inmuebles, o presentar copia simple de constitución de persona jurídica cuyo objeto social señale construcción de inmuebles. Ojo, este es en el caso de que se trate de una empresa constructora. Pero ¿qué pasa si este inmueble, esta primera venta de constructor, no sea de una empresa constructora, sea de una persona natural que se dedica a construir inmuebles, construir departamentos? Pero ojo, no es una empresa constructora.
En el caso de una persona natural que no realice una actividad empresarial de construcción, dice que tiene que acreditar por lo menos 2 ventas en los últimos 12 meses, sin incluir la venta en materia de liquidación. Todas las transferencias de inmuebles están afectas a impuesto de alcabala. De acuerdo a la ley de tributación municipal, menciona, están inafectas. Cuando digo inafectas es que no corresponde pagar. Inafectas al impuesto de alcabala, menciona los anticipos de legítima, las que se provocan por causa de muerte, por ejemplo, los herederos, al recibir un inmueble, no corresponde el pago de impuesto de alcabala. La resolución del contrato de transferencia que se produzca antes de la cancelación del precio, tampoco corresponde pagar alcabala. La transferencia de aeronaves y naves, las de derechos sobre inmuebles que no conlleven la transmisión de propiedad, por ejemplo, el usufructo. Las producidas por la división y partición de la masa hereditaria, estamos hablando de herederos, de gananciales, aquí menciona los cónyuges, o de condóminos originarios, las de alícuotas entre herederos o condóminos originarios. Cuando habla de condóminos originarios, está haciendo mención a los copropietarios. ¿Qué significa? Cuando los copropietarios adquieren un inmueble y entre los mismos copropietarios hay transferencia de inmuebles, no hay pago de alcabala. También están inafectos al pago del impuesto de alcabala el gobierno central, las regiones y las municipalidades, gobiernos extranjeros y organismos internacionales, entidades religiosas, Cuerpo General de Bomberos, universidades y centros educativos conforme a Constitución. No son solo espacios. Es tu hogar. ¿Dónde te encantaría vivir? Descubre la casa de tus sueños. Tus momentos. Encontremos un lugar llamado hogar. Tu casa es nuestra prioridad. Nos gusta unir hogares y familias. Te ayudamos a encontrar un lugar que te encantará. El primer paso hacia tu nueva vida comienza aquí. Arcasa, Perú. ¿Recuerdas cuando nació Manolo? La época en que remodelamos nuestra casita. Era chiquita, pero muy acogedora. Cuánto trabajo. Las ideas. La satisfacción de que era nuestra, la felicidad en ese entonces. Luego vinieron nuestros hijos. Crecieron y ahora lo disfrutan nuestros nietos. Romasa, creando el ambiente que sueñas. De regreso y ahora vamos con un tema súper importante. Les traemos una linda entrevista muy útil para todos los que quieren ser un agente inmobiliario. Se trata de una entrevista con un abogado, Marco Antonio Gastelo, que nos va a hablar un poco del derecho inmobiliario. Él, además de ser un experto en este tema del derecho, también ejerce como profesor de la carrera de inmobiliaria. Vamos a ver la entrevista.
Ha estudiado Derecho en la Universidad de Lima y es especialista en el derecho inmobiliario por más de 10 años. Muy bienvenido, abogado Marco Antonio Gastelo. Gracias. Muchas gracias por la bienvenida y también un gran saludo para todo tu público. Cuéntenos un poquito más de este tema de los agentes inmobiliarios. ¿Quién es un agente inmobiliario registrado? Sí, mira, te comento. El agente inmobiliario registrado es una persona que justamente va a representar a otra que tiene una propiedad y que va a tratar de intermediar su casa, su departamento, una casa de campo, una casa de playa, dependiendo, ¿no? Un almacén también, entre otros. Entonces, tiene esa facultad para poder ofrecer a distintos compradores. Ese es un agente inmobiliario registrado y evidentemente está supervisado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Eso es lo que está leyendo de ti. Eres el agente inmobiliario no solamente en el MBCS, sino que es una especialidad, se llama CRS, Certificate Residential Specialized, que es una especialidad que es en Estados Unidos y bueno, siempre es bueno ir mejorando para poder dar un buen servicio también. Siempre ir estudiando. Sí, claro. Yo tengo una dudita. Sí. ¿Cómo va en la actualidad el tema de la inmobiliaria? El tema inmobiliario, evidentemente, por la pandemia y por las distintas situaciones, a pesar de todo, es uno de los sectores que siempre se ha mantenido. ¿Sí? Recuerda que siempre la propiedad adquiere la plusvalía, es decir, el aumento de la propiedad, a pesar de que puedan haber distintas situaciones, las propiedades siempre se mantienen. Entonces, su valor siempre incrementa. Te pongo un caso específico. Si tú compras un vehículo a diferencia de una propiedad, el vehículo, por lo menos contablemente, a los 5 años ya se deprecia. Contablemente, digo, comercialmente puede todavía seguir, pero una casa no. O sea, una propiedad no. Y cuéntenos un poquito, miren, que ahora que los jóvenes nos están mirando, si yo soy joven, me acabo de graduar del colegio, estoy entrando a la universidad, tal vez quiero viajar a otra ciudad para poder estudiar, ¿cómo puedo comprarme mi departamento? ¿Qué beneficios nos da el gobierno para poder comprarnos departamentos? ¿Para otra ciudad? ¿Para otro país? ¿Para dónde? Para acá, para Perú. Para Perú. Ya. Sí, hay distintos programas, entre ellos es el bono renta joven, ¿sí? Que te das un cierto subsidio, pero tienes que concursar. Para eso no tienes que tener una propiedad, ni, bueno, voy a entrar un poquito en la parte técnica, ni haber recibido un anticipo de herencia. Si tú recibes un anticipo de herencia, no vas a poder postular a esos programas que existen. Pero sí, hay distintos programas donde los jóvenes pueden acceder. Y es más, yo, por eso, por medio de tu programa, yo invito a que un joven pueda ver más el tema de una propiedad, la adquisición de una propiedad más que otro bien mueble o un viaje o un negocio, ¿no? Pero ya va a depender de cada uno. O sea que la ñustita no tiene herencia, no tiene nada, tranquilamente podría postular y tener mi departamento. Sí, claro, podría aprovechar. ¿Y hay alguna como restricción, aparte de la herencia, aparte de cualquier bien? Gracias. Sí, a ver, otra restricción es que si tú has adquirido otra propiedad, no podrías acceder. Ya entraríamos a otros temas como, por ejemplo, una persona incapaz de derecho o una persona que tiene una cierta discapacidad. No es que no pueda, sino que va a tener que ser representada. Entonces podría complicarse un poquito. Mi querido Marco Antonio Gastelo, ¿qué consejos inmobiliarios le daríamos a las personas que están ahí en casita que quieren comprar una casa? Gracias, Celeste. Mira, esta pregunta es bien importante. Solo no quiero expanderme mucho, pero No, expándete todo lo que quieras, ¿ah? Nosotros somos... Estamos aquí, queremos saber. Ya, no, lo que le quería comentar es que la adquisición de la propiedad en el Perú es un gran problema, porque hay muchas personas que se arriesgan a comprar. Y por eso que yo pido a tu público que
haga un buen estudio de títulos, es decir, que se cerciore quién es el verdadero propietario, que por favor no se arriesguen a comprar una propiedad si por lo menos no conocen si el propietario está en registros públicos. O sea, registros públicos es un registro donde están las propiedades y quién es el titular registral. ¿Y cualquier persona puede tener acceso a Sí, saber claro. quién es el propietario? Sí, por eso Ok. es registros públicos, entonces evidentemente se paga una tasa, Claro. pero puedes acceder. Entonces yo siempre pido que siempre revisen quién es el verdadero titular de la propiedad y que no se arriesguen fácilmente. Hablando de estos temas de registros públicos y todo esto, es normal que, bueno, es recurrente que en el Perú primero las personas construyan su casa y luego vayan y la registren. Sí, y justo lo que tú comentas, ahí también hay otro gran problema, el de la autoconstrucción. O sea, ¿qué significa la autoconstrucción? Significa que yo construyo, ojo, no tengo nada en contra los maestros de obra, me parece que hacen una labor muy buena y hemos tenido también que siempre solicitar su ayuda, ¿cierto? Sí. Pero cuando construimos una casa necesitamos ceñirnos a un reglamento nacional de edificaciones existente donde las casas tienen toda una normativa para la construcción. Entonces que haya por lo menos los planos firmados por un arquitecto, por un ingeniero, que sigan ciertas indicaciones para justo, Celeste, evitar que ante un sismo, nadie quiere un terremoto, un temblor, pues las casas no estén bien estructuradas. Claro, o sea, siempre es importante la formalidad, digamos, ¿no? Claro, para Sí. evitar accidentes, cualquier cosa, ustedes tienen que ir por lo legal siempre. Primero es lo primero, primero son las leyes, primero registrar los permisos y después hacer toda la maravilla que quieran construir. Y sobre todo que estas personas están pues preparadas para hacer este tipo de edificaciones. Sí, claro. Por ejemplo, un caso específico, ¿no? Hay muchas personas que quieren construir 4 o 5 pisos, pero primero tienes que ver la base. Exacto. No, o sea, no vas a construir 5 pisos si sabes que no tienes zapatas, un collarín, o sea, no tienes Claro. la estructura sólida, ¿no? Y también tienes que saber qué tipo de suelo. Les coloco un caso en específico. En La Molina tú no puedes construir 4 o 5 pisos ¿Por qué? Claro. por el tipo de suelo. Entonces también tenemos que de alguna manera ser conscientes de todos esos aspectos, ¿no? Ok. Porque si no también la inversión en la que tú gastas tu dinero, que te has ganado Se con va. gran sacrificio, se va. O sea, porque igual a la larga tendrías que volver a construir o estar Exacto. modificando, ¿no? Hay que estar preparados, por eso hay que estudiar para estar preparados y construir tu propia casita o ejercer, ¿no? Voy a recomendar a la gente ahí que traten de hacer un esfuerzo más, un poquito más de esfuerzo y comprar un lugar apto para Así- vivir, ¿no? así Duradero. es. También que contratar buenos maestros preparados, porque bueno, al final lo barato sale caro. Una pregunta, ¿y qué pasaría si la ñustita quiere ser un agente inmobiliario? ¿Qué necesito? Perfecto, tienes que ser mayor de edad, ¿Ya? ¿sí? Que te guste el A sector los inmobiliario. jóvenes hay que comentarse. Claro, claro, a cualquiera de los jóvenes es una gran oportunidad, pero eso sí, lo que yo siempre recomiendo es que cuando tú entras a una cierta área y te apasiona y te gusta, también tienes que ir investigando sobre esa área, ¿cierto? Entonces, pero la oportunidad es que puedes ser mayor de edad y puedes ser agente inmobiliario, las ganas de aprender. ¿Hay algún curso en evidentemente. especial que se Sí, tiene claro, que tomar? hay un ¿Sí? curso. Creo que Vania, tú eres experta en eso. Sí, yo también soy agente inmobiliario. Excelente, certificado. excelente, claro. Certificada. Certificada por el Ministerio de Vivienda. Y claro, así como Vania, hay que entender que en el Perú es el único, no el único país, pero es uno de los pocos en Sudamérica que tiene un registro nacional, porque otros países no lo tienen, ¿no? Por ejemplo, en Argentina sí hay uno, pero el curso es 3 años. Y no solamente eres agente inmobiliario, sino martillero también. En Estados Unidos, por ejemplo, sí tienes un registro, pero es por estados, ¿no? Entonces tienen permisos distintos. En cambio, aquí tú eres agente inmobiliario y puedes intermediar en nuestras 24 maravillosas ¿Y regiones qué que es tenemos. un martillero? Un martillero público es una persona que, por ejemplo, existen propiedades que se van a remate. ¿Qué significa el remate? Significa que cuando tú no cumples una obligación, tu acreedor, o sea, a la persona a quien tú debes, dice, bueno, no me pagas, tu casa está respaldando esa obligación que tienes conmigo, yo ejecuto tu casa, es decir, hay que vender esa casa.
y el martillero es quien de alguna manera lleva todo ese proceso, ¿no? Qué interesante, nos ha llenado de información para los jóvenes que están buscando tal vez una profesión nueva. Es un área muy enriquecedora, muy interesante. Estamos agradecidas por tenerles el día de hoy acá. ¿Cómo los podemos encontrar en tus redes sociales? Sí, como Marco.Gastelo en el Facebook. También tenemos con otro profesor también, porque nosotros enseñamos en el curso de agente inmobiliario. Entonces, los lunes también hay un canal donde hablamos de distintos temas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada hablamos del tema de la propiedad versus la posesión. De repente ahora el lunes vamos a hablar sobre los aires, que siempre está bien comentado. Entonces es importante, ¿no? Y hay una gran oportunidad para todos porque puedes trabajar, y ahí Vania nos puede dar la conformidad frente a eso, puedes trabajar con constructoras, puedes trabajar con inmobiliarias, con desarrolladoras inmobiliarias, con promotoras. Independientemente, puedes hacer tu propia inmobiliaria. Desde casa, porque yo tengo mi bebé. Pronto va a tener su inmobiliaria, mi querida Vania. Sí, entonces es una gran oportunidad para que puedas tú desarrollarte, no solamente como profesional, sino también como persona. Qué bonito, qué bonito. Ya saben, tienen una nueva área profesional en la que pueden enfocarse los chicos en casa. Bueno, llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Esperamos verte en otro programa que nos sigas ilustrando más del tema. Ojalá. Señora Celeste. Muchas gracias, Marco, por haber aceptado nuestra invitación. No, a ustedes más bien, y gracias a tu público, gracias por haberme escuchado y saber que siempre hay oportunidades, solamente que hay que buscarlas, hay que a veces tomarnos el tiempo, pero hay siempre oportunidades. El consejo de Marco Antonio para finalizar. El consejo. Yo creo que, no sé cómo tomen lo que voy a decir, pero... Dígalo. Un país, y escúchame bien eso, ¿no? Un país no es más desarrollado porque tenga más tecnología, más infraestructura, más educación. Un país es más desarrollado porque su propia nación puede llegar a acuerdos más rápido y solucionar los problemas, no se queda ahí, ¿cierto? Entonces, eso también es lo que nos ayuda en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque un agente inmobiliario resuelve un problema. Por ejemplo, y ahí está Vania, ¿no? ¿Por qué resuelve un problema? Porque de repente un propietario no sabe cómo vender su propiedad. Entonces ya le estás resolviendo un problema y a la misma vez lo estás representando y frente a ello tienes que tener una gran responsabilidad. Ya saben. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Qué interesante entrevista. Este tema es muy importante para todos los que quieren entrar al mundo inmobiliario. Por supuesto, el tema legal es algo que todos debemos tener muy en regla y claro. Ahora nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Millennial Inmobiliario. 15 años fabricando productos de fibra de vidrio y poliuretano de larga duración. Nuestro compromiso es con el cliente. Diseños únicos en el mercado peruano. Te ofrecemos soluciones en decoración, empresas, vigilancia, kioscos, reciclaje y mucho más. Confía en nosotros y haz crecer tu negocio. LGS Montacargas Perú. Botica Magistral First Med Pharma, tenemos más de 8 años en el rubro de la medicina ortomolecular. Trabajamos con más de 100 ejemplares de formulaciones que pueden ser modificadas por su médico abarcando varias patologías. ¿Sufres de problemas metabólicos? ¿No reduces esos kilos de más? Tenemos para ti Bioslender, un supresor de ansiedad y apetito. ¿Quieres tratar problemas gastrointestinales? Contamos con GastroPlus, un antiinflamatorio para el reflujo gastroesofágico y la gastritis. ¿Tu familiar sufre de problemas neurológicos? Cebrocas busca tratar patologías como el Alzheimer, brindándole mejora de calidad de vida al paciente. ¿Quieres cuidar de tu familia y de ti? Antiviral Support, protege a tu organismo de día y de noche. ¿Problemas de huesos y cartílagos? Flexost, busca prevenir el deterioro de la glucosamina en el cuerpo. Comunícate con nosotros por WhatsApp o llámanos al teléfono fijo. Ubícanos en la avenida Angamos 2541, San Borja, a 3 cuadras de la estación del tren de Angamos. Síguenos en las redes sociales con Botica Magistral First Med Pharma.
hemos llegado a Ciudad Macrópolis, primera etapa, Lurín. Ubicación estratégica a solo 10 minutos del Puente Arica, kilómetro 35 de la Panamericana Sur. Más de 1.400 hectáreas con zonificación industrial I2. A la medida de la industria, reservorio de 2.500 metros cúbicos y plantas de tratamiento para aguas residuales. Si tu empresa está en expansión, tenemos el terreno ideal para ti. En venta, lote de terreno de 1.554 metros cuadrados, Ciudad de Macrópolis en Lurín. Vengan, acompáñame. Y nuestros números aparecerán aquí abajito en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Arcasa Perú y también en la página web www.arcasaperú.com. Y no olvides de mandar tu oferta. El primer paso hacia tu nueva vida comienza aquí. Arcasa Perú. Y continuamos. He visitado el bufet de abogados Law Consult con la abogada Jenny Peña. He tenido una linda entrevista. Ya saben, tienen que estar al tanto de esta entrevista porque es importantísimo saber sobre el derecho inmobiliario. Si no estás al tanto, te puede pasar de todo. Así que vamos a verlo. Como lo habíamos mencionado, teníamos una entrevista pendiente con la abogada Jenny Peña Castillo del bufet de abogados Law Consult. Para ello hemos venido con nuestro equipo de Millennial aquí a su despacho para poder tener una entrevista con ella. ¿Vamos a verlo? Abogada Jenny Peña, es un gusto tenerla aquí en el programa, poder entrevistarla. Hemos venido hasta acá, hasta su despacho, para que nos pueda explicar todo sobre el derecho tributario. Sí, muchas gracias a todos por la invitación. Y sí, bueno, vamos a hablar algunos temas referentes a la tributación inmobiliaria y construcción. Siempre es importante de cara no solamente a las empresas, sino también a las personas. De hecho que sí. Bueno, a lo que vinimos. ¿Qué es el derecho tributario? Es un tema que a todos en la casa nos mata la cabeza. ¿Qué es el derecho tributario? Bueno, es una disciplina, es una rama del derecho muy especial, muy específica, que estudia cuál es, digamos, la forma en cómo en nuestro país tributamos, ¿no? En base a las normas, en función a todo lo establecido en nuestro sistema tributario en el Perú, ¿no? Y ahí, pues, cuando nos especializamos en esta rama, conocemos de todo, conocemos en el ámbito de contratos, en el ámbito civil, conocemos también un poquito de administrativo, ¿no? Entonces, digamos que es una rama muy específica y abarca varias subramas también del derecho, ¿no? ¿Y qué tipo de tributación tenemos aquí en el Perú? Bueno, nosotros tenemos una tributación en realidad enmarcada en función al marco constitucional que tenemos actualmente con la Constitución del 93. Tenemos una tributación descentralizada, vamos a decirlo así, porque tenemos diferentes administraciones tributarias, ¿no? Tenemos la administración tributaria
en base al gobierno central, que es la SUNAT, y tenemos también otro tipo de administraciones tributarias, ¿no? Como por ejemplo la municipal. Entonces, en base a ello, nuestro sistema en realidad, como el de la mayoría de Latinoamérica, son un poco compleja, pero al mismo tiempo descentralizada, ¿no? Eso es lo que nos ayuda también de cara pues, a la tributación, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Doctora, en el programa tuvimos una entrevista y hablamos sobre todo del pago a la renta y todo eso. Claro. No nos explicaron cómo es eso. Claro. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no pago? ¿Qué pasa si una persona X no paga no pagamos nuestros tributos? Eso tiene varias respuestas en realidad. Va a depender del tipo de contribuyente que seas, pero en sí, en nuestro código tributario desarrolla diferentes infracciones tributarias. De cara a si estamos obligados a presentar una declaración jurada, por ejemplo, que estamos ahorita ya próximos a los vencimientos, eres una persona natural y lamentablemente se te pasa el plazo de vencimiento para presentar tu declaración, pues tendrías una infracción. Eso es lo que pasaría. Tendrías una infracción y por lo tanto habría que pagar una multa. ¿Cómo reaccionan la SUNAT ante estas situaciones? Te notifica, ¿no? Te notifica, digamos, primero como cartas inductivas y diciéndote que no has presentado la declaración. Y te induce, te invita a presentar la declaración que no has presentado. Y doctora, díganos, ¿qué ley nos ampara, qué ley me ampara sobre todos estos temas tributarios? Lo que sucede es que cuando tenemos alguna controversia con la administración tributaria, el código tributario, ¿no?, es la que regula la norma en relación a que si tú no estás de acuerdo, como por ejemplo una liquidación que ha hecho la administración tributaria de oficio, te hace, digamos, una fiscalización y no estamos de acuerdo, ¿no?, tienes que iniciar un procedimiento contencioso con SUNAT. Y eso se encuentra regulado en el Código Tributario. Tenemos que presentar primero un recurso de reclamación frente a la SUNAT. La SUNAT se pronuncia. Luego de ello, si tampoco estamos conformes con lo dicho por la SUNAT, nos presentamos un recurso de apelación para que el Tribunal Fiscal, que es el órgano supremo en el ámbito administrativo tributario, donde ya ahí se agota toda la vía administrativa, se pronuncie respecto de tu apelación. Mire, y doctora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en casa, Miguelito ha empezado a girar recibos por honorarios en el 2022 de más o menos 50.000 soles, pero ya estamos en 2023? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Bueno, tendría que presentar la declaración jurada anual de renta de trabajo. Ahí va a poder visualizar, Miguelito, cuáles son las retenciones que le han efectuado, si se la han efectuado, ¿no? Y liquidar el impuesto, ¿no? Revisar cuáles son los descuentos que pueda tener, porque las personas naturales ahora descontamos algunos gastos, como por ejemplo gastos de restaurantes, hoteles. Entonces eso se visualiza en la declaración jurada, ¿no? Pero básicamente lo que tendría que hacer es presentar la declaración jurada del 2022. Y doctora, díganos, ¿qué ley nos ampara, qué ley me ampara sobre todos estos temas tributarios? Lo que sucede es que cuando tenemos alguna controversia con la administración tributaria, el código tributario, ¿no?, es la que regula la norma en relación a que si tú no estás de acuerdo, como por ejemplo una liquidación que ha hecho la administración tributaria de oficio, te hace, digamos, una fiscalización y no estamos de acuerdo, ¿no?, tienes que iniciar un procedimiento contencioso con SUNAT. Y eso se encuentra regulado en el Código Tributario. Tenemos que presentar primero un recurso de reclamación frente a la SUNAT. La SUNAT se pronuncia. Luego de ello, si tampoco estamos conformes con lo dicho por la SUNAT, nos presentamos un recurso de apelación para que el Tribunal Fiscal, que es el órgano supremo en el ámbito administrativo tributario, donde ya ahí se agota toda la vía administrativa, se pronuncie respecto de tu apelación. Mire, y doctora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en casa,
Miguelito ha empezado a girar recibo por honorarios en el Ya. 2022 de más o menos 50.000 soles. Ya. Pero ya estamos en 2023. ¿Qué es Claro. lo que tiene que hacer ahora? Bueno, tendría que presentar la declaración jurada anual de renta de trabajo. Ahí va a poder visualizar, Miguelito, cuáles son las retenciones que le han efectuado, si se la han efectuado, ¿no? Y liquidar el impuesto, ¿no? Revisar cuáles son los descuentos que pueda tener, porque en las personas naturales ahora descontamos algunos gastos, como por ejemplo gastos de restaurantes, hoteles. Entonces eso se visualiza en la declaración jurada, ¿no? Pero básicamente lo que tendría que hacer es presentar la declaración jurada del 2022. Doctora, la ley me dice que es necesario tener un contador o un abogado, un especialista para poder hacer todos estos trámites. No existe ninguna norma que te obligue a contar con un contador o un especialista. Sí sería importante siempre asesorarse con una persona pues, que esté preparada, capacitada para ayudarte de repente a liquidar el impuesto, más si es que eres empresa. Si eres persona natural, dependiendo pues si tienes ingresos variados, de repente una renta de primera categoría, una renta de segunda categoría, una renta de trabajo, es importante contar con un contador externo. Si eres empresa, sí estás obligada, porque tienes que llevar libros contables y todo. Pero si Como no, persona natural, ¿no? claro, pero si no existe una norma que precisamente te diga que tengas que llevar un contador o un abogado tributarista. Doctora, ¿por qué existen los tributos desde el punto legal? Porque necesitamos como Estado, como país, tener dinero para todas nuestras necesidades, ¿no? Es básicamente eso. El gobierno central tiene a la SUNAT, que es la que nos administra, la que nos recauda los tributos, y todo ese dinero pues sirve para cubrir las necesidades digamos, de todas, ¿no? Digamos, carretera, salud, trabajo, etcétera. Entonces, todos estos tributos sirven para cubrir estos gastos fiscales, o gastos del Estado, ¿no? Básicamente por eso. Doctora, ¿y cuáles son los límites al Estado para imponer estos tributos? A ver, el Estado tiene algo que se llama potestad tributaria. Y esta potestad tributaria pues se encuentra limitada y marcada en los principios constitucionales. Nosotros tenemos un artículo, que es el artículo 74 de la Constitución, que nos dice, por ejemplo, que un principio importante es el principio de reserva de ley, ¿no? En la cual, en simple, significa que hay temas, hay elementos del tributo que solamente pueden estar regulados por ley, está reservado para la ley. No puede encontrarse en el reglamento, ¿no? Por ejemplo, eso es un principio. Entonces, la potestad tributaria está limitada a respetar este principio. El principio de confiscatoriedad, por ejemplo. Los tributos no pueden ser confiscatorios, lo dice el artículo 74 de la Constitución. Entonces, no puedes cobrar pues, de manera desbordada al contribuyente un tributo. Por eso es que en el Perú tributamos en función a la cantidad de ingresos que percibimos. Nosotros tenemos por ejemplo, en la renta empresarial tenemos el régimen general, que son empresas que ganan mucho más ingresos y por lo tanto tributan más. Y el régimen MIBE tributario, que tributan un poquito menos, el régimen especial, etc. Entonces vamos tributando en función a nuestra capacidad. En equidad. En equidad. Doctora, también hablamos sobre la tributación inmobiliaria. Díganos qué impuesto se paga al hacer una compra y venta de una propiedad. Dependiendo si eres una persona natural o eres una persona jurídica. Si eres una persona natural y tienes una propiedad y la vas a vender, tienes que primero analizar desde el ámbito tributario si es que tiene esa condición de casa-habitación. ¿Por qué? Porque la ley del impuesto a la renta define de que casa-habitación es aquel inmueble predio que está en tu propiedad por más de 2 años y además su uso es habitacional. Si esas dos condiciones se conjugan y ocurre en un inmueble, cuando tú vendes ese inmueble, pues no va a estar grabado con el impuesto a la renta, a menos que tengas más inmuebles con esa misma condición.
Porque a veces sucede, ¿no? Las personas a veces tenemos 2, 3 propiedades, entonces si eso ocurre, si tienes 2, 3 propiedades y estás vendiendo una, lo que señala la norma es que solamente se va a encontrar inafecta del impuesto, es decir, no vas a pagar impuesto el último inmueble que te quede. Entonces, si ahorita, 2023, estás vendiendo una propiedad, pero tienes más propiedades, vas a pagar impuesto, ¿no? La tasa es 5% si eres persona natural. O sea, pagas las 2 primeras, si estás vendiendo las 2 primeras y la última no. Correcto. Un tipo 2 por 1. Exactamente, correcto. Y por último, doctora, quisiera que le deje un mensaje a los chicos y chicas que nos están viendo y están estudiando la carrera de Derecho. ¿Ya? O sea, ¿cómo es su experiencia en este mundo del Derecho? A ver, es muy enriquecedor. ¿Sabe por qué? Porque la carrera de Derecho es una carrera que te permite ver el mundo en 180 grados, ¿no? Entonces ves varias cosas y todas, cualquiera que tú vas a aprender muchísimo, te va a servir en la vida, en tu vida diaria, siempre, ¿no? Específicamente en el ámbito del derecho tributario, si alguien se quiere especializar o está interesado en incursionar en esta especialidad tan bonita, lo que yo le puedo aconsejar es que se prepare mucho en la universidad y vea todas las cursos de especialización. Esta rama del derecho es un poco técnica, te tiene que gustar los números, te tiene que gustar la contabilidad, está muy ligada a la contabilidad. Si te gusta un poquito de números, un poquito de contabilidad, la rama te va a gustar. Si no es así, no te va a gustar, porque en el derecho tributario está ligada a la contabilidad. Lo que les puedo recomendar es que lleven algunos 2 o 3 cursos de la especialidad y vean pues si realmente les gusta o no. Ay, ¿ya ves? Eso es muy importante porque hay chicos que se meten al derecho y dicen, derecho tributario, pero dicen, quiero estudiar derecho porque no me gustan los números. Entonces, y no. se van de cara. Entonces no. ¿Qué cualidades deberían tener los chicos? Supongo que, no sé, tal vez un carácter fuerte o qué. En general, para ser abogado tienes que ser una persona que no sea milana por casi nada. Tienes que ser una persona muy valiente. Tienes que ser una persona que sabes afrontar un problema y lo más creo yo importante, sino que a veces la realidad supera la norma. Entonces tienes que hacer mucha interpretación, obviamente dentro del marco de la ley, pero mucha interpretación y ser un poco de estratega, saber mover las fichas, ¿no? Eso es una característica importante en el abogado. Así que ya saben, tienen que desarrollar todas esas características para que puedan ser un abogado exitoso. ¿Abogado o abogada? Claro que sí. Abogada, Porque claro. ahora las abogadas son mejores. Hay de todo, ya somos más. Claro, ya ven, tienen que sumarse. Doctora, por último, déjenos sus redes sociales para poder encontrarla, para que lo puedan encontrar si necesitan su número de contacto. Muchísimas gracias. Sí, nos pueden ubicar en todas nuestras redes sociales, www.lawconsult.pe. Nos ubican en el Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro TikTok. También nos pueden ubicar todos nuestros números telefónicos que van a aparecer en la pantalla o en nuestro correo consultas@lawconsult.pe. Miren, hasta TikTok tienen También ya, el tenemos derecho TikTok. de hacer su Claro que TikTok sí. informativo, supongo. Claro que sí, nosotros estamos abriendo ya una línea de negocio para personas naturales, incluso para millennials que de repente ahorita nos están viendo y quieren hacer su emprendimiento. Tenemos una línea de negocio que forma parte de nuestro estudio que se llama NetLaw. Entonces también nos pueden ubicar en www.netlaw.pe. Bueno, he llegado hasta aquí la entrevista y la verdad que ha sido un gusto y miren, ha sido una entrevista llena de conocimiento, enriquecedora para todos los que estamos aprendiendo a vivir este mundo de adultos, saber la tributación, los impuestos, los pagos. Sí. Es algo difícil que choque cuando crecemos, claro que sí. Pero es importante. Es muy importante, especialmente si vas a hacer un emprendimiento, la parte de tributaria es medular. ¿Ya ven? Claro que sí. Entonces, doctora, esto es hasta una próxima entrevista. Espero verla más aquí en Millennial. Y seguro que los chicos también. Y van a tener muchas más preguntas para ustedes. Así que no se pierdan porque estamos en contacto.
Muchísimas gracias. Qué interesante, es demasiado importante saber sobre todos estos temas, tanto si quieres vender tu propiedad, si quieres ejercer o para no dejarnos simplemente sorprender. Ya venimos y volvemos con más. Y ya estamos de regreso, de verdad, una entrevista muy interesante. Vania, te voy a preguntar, tú has seguido el curso de agente inmobiliario. Cuéntame un poquito sobre tu curso, que lo que te ha gustado fue muy difícil, ¿qué has aprendido en ese tiempo? Mi parte favorita fue la parte del diseño de interiores. Ay, es muy bonito. Una parte muy estética que a mí me llama personalmente mucho la atención. Contabilidad también, me imagino. Por ahí, hay para todos. No, y también el tema de la parte legal, también el tema de las ventas. La verdad que es prácticamente todo un mix de cursos que uno aprende y es muy importante, ¿no? Por el tema de que la gente inmobiliaria tiene que ser una persona preparada. ¿El curso dura cuánto tiempo ha durado? Dura aproximadamente unos 3 meses y medio. Sí, por unos 3 meses y medio, de verdad, ¿no? De ahí es obligatorio llevar el curso para tener el registro de agente inmobiliario. Este registro de agente inmobiliario lo da el Ministerio de Vivienda. Como estamos hablando de actividades inmobiliarias, tiene que ser una actividad formal, tiene que cumplir los parámetros que la formalidad legal permite. Y este registro hace de que estas actividades sean formales y siempre contraten con agentes inmobiliarios con registro. No busquen personas que lo hacen de manera informal y porque uno tampoco no ha llevado el curso de agente inmobiliario, hay un bagaje que no solamente ponen un cartel nada más, ¿no? Ni un teléfono, también hay una asesoría, ¿no? ¿Qué otras cosas por ahí se podría brindar al propietario que quiere vender un inmueble? Tienen que tener en claro que es importante trabajar con un agente inmobiliario registrado si no quieres pasar problemillas y que todo vaya fluido, ¿verdad? Sí, porque claro. Un agente inmobiliario registrado está preparado para solucionar tus problemas, para poder
ayudarte en todo lo inconveniente que sea vender tu casa o alquilarla. Sí, de verdad, y bueno, también tengo la oportunidad de dictar el curso de agentes inmobiliarios, veo la parte tributaria, curso que también le gustó a Vania, también, ¿no? Y legal también, ¿no? Y bueno, también hay buenos cursos, ¿no? Pero bueno, son cosas que por ahí vamos a ir desarrollando en el transcurso del programa. Como todo programa, llegamos a su final, pero no nos vamos tristes, nos vamos contentos porque nos gusta llenarlos de información de este rubro inmobiliario. Llegamos a despedirnos, un gusto tenerte como mi partner en este lindo programa. No, Johnny. gracias a ti, Vania, gracias. Estamos contentos que nos vamos a ver los siguientes semanas, ¿no? Siguientes días. Por supuesto, nos vemos todos los sábados. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, Johnny. Como siempre desde ahora. Y no te olvides de sintonizarnos en el 18.5. Ya sabes que si no tienes cable, nos vemos en una antenita de conejo, estas antiguas, Johnny. Y fácil, 18.5 o si no en www.millennial.news. Y ya sabes, tendrás todas las novedades de rubro inmobiliario acá con mi partner Johnny y con muchos más expertos que nos visitarán todos los sábados. Y ahora, Vania, ayúdame con los auspiciadores. Claro que sí. Qué interesante programa hemos tenido hoy. Y por supuesto, gracias a Arcasa Perú de la mano con Millennial TV. Por supuesto, también darle las gracias a Romasa, que es una empresa que se encarga de traer sus pisos y acabados de todo tipo. Ya saben que pueden contactarlos a www.romasa.com.p. Y por supuesto darle las gracias a la Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados del Perú, CAIR. Sin ellos esto tampoco sería posible y por supuesto darle las gracias también a Chasqui Router. Gracias a ellos todo este proyecto de Millennials se está haciendo posible. Y por supuesto darle las gracias a Arcasa Perú. Ya sabes que si quieres vender, alquilar o solamente saber informarte sobre tu propiedad, puedes llamarnos a los números que están abajito en pantalla para que te puedas comunicar con nosotros, además de que estamos en expansión en busca de nuevos agentes inmobiliarios. Así que si también quieres ejercer tu profesión de agente inmobiliario, estás muy bienvenido aquí con Arcasa Perú. Y no se olviden de sintonizarnos todos los sábados en el 18.5, súper fácil. ¿Y a qué hora, Johnny? A las 5 de la tarde. No se olviden de sintonizarnos, nos vemos hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Nos vemos.